¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Angulo, soy responsable de los productos de maniobra en baja tensión de Siemens y el día de hoy les voy a presentar las características técnicas y bondades de los arrancadores suaves de las tres familias que manejamos, enfocándonos en el 13RBW30, que es la familia básica que vamos a ver a continuación en la siguiente presentación. Empezaremos la explicación por algunas características eléctricas básicas para poder luego ya abordar el porqué del uso de los soft starters, para entender por qué se va cambiando de arranques directos, arranques estrellas triángulos, a ahora arranques de estados sólidos. Empezamos por qué cosa es lo que vamos a accionar. Lo primero que tenemos que tener claro es que todo arranque va a funcionar logrando movimientos sobre un motor, y lo que va a hacer es convertir energía eléctrica en tensión y corriente, la va a convertir en lo que es energía mecánica, en movimiento, que se va a traducir en par y velocidad, o torque y velocidad. ¿Sí? Para esto los arrancadores suaves funcionan siempre sobre los clásicos motores en corriente alterna, jaula de ardilla, lo que más se utiliza en la industria. Una de las características básicas que hay que tener siempre claro es la clase de disparo. ¿Qué es la clase de disparo? Bueno, acá vemos una curva donde dice clase 10, clase 15, clase 5, clase 20. Y la clase de disparo, lo que te marca el número es un tiempo, ¿ok? Y acá pueden ver una explicación donde dice la clase de disparo es en función del tiempo de disparo para 7.2 veces la corriente regulada. Lo que quiere decir esto es, y solamente funciona o aplica en el arranque, que la corriente durante el arranque no puede exceder por más, en el caso de clase 10, por poner un ejemplo, más de 10 segundos, 7.2 veces la corriente regulada. Si fuera un arranque más pesado, mientras el arranque sea más pesado, voy a requerir mayor tiempo para poder lograr la corriente regulada, la corriente nominal. Entonces, digamos, tengo un molino o tengo un ventilador de aletas largas o grandes que tienen una inercia muy grande. Entonces la clase, digamos, en el caso del ventilador pudiera ser un clase 20, que quiere decir que lo máximo que voy a poder soportar en el arranque es 7.2 veces la corriente regulada o corriente nominal por 20 segundos. Eso es lo que quiere decir. En la industria, en las aplicaciones reales, se pudiera decir que el 85% aproximadamente de las aplicaciones son clase 10, es la clase más ligera. Protecciones, muy bien. Vamos a ver, ¿cómo se compone un arranque de manera típica? En la imagen pueden ver, este es un arranque directo y esta es una agrupación de 4 arranques directos. Aguas arriba, lo que tienes que tener es un equipo de protección y seccionamiento. El equipo tiene que estar debidamente certificado para poder hacer seccionamiento. Por ejemplo, los guardamotores cumplen con una norma para poder seccionar. Un contactor no cumple con la norma, no te garantiza que sirva como seccionador. Segundo componente, el equipo de maniobra. Es el equipo que va a decir arranca o para. Él no protege, solamente dice arrancas o paras, nada más. En el caso del ejemplo es el contactor. Y aguas abajo, el último equipo, que es un equipo para protección de motor. En el ejemplo que estamos viendo, el guardamotor también es protección de motor. Uno más general sería un seccionador a seca, sin necesidad de ponerle un fusible ni nada, solamente seccionaría. En este caso, bueno, él también protege, es por el ejemplo. En este caso también el equipo de protección de motor es un relé térmico. Sí, son los 3 componentes básicos y luego tienes el componente de mando y señalización. Alguien tiene que darle la señal acá o la orden para que arranque. Normalmente que utilizo pulsadores. Y una vez que arranca, también normalmente se coloca algún piloto, algún foco que me indica arrancó o falló. Eso es opcional, pero es lo estándar. Posibles fallas de corriente. Puedes tener cortocircuitos, que son corrientes muy altas en un tiempo muy corto. Sobrecarga, son corrientes que no son tan altas en principio, pero que están sostenidas en mucho tiempo. Entonces eso obedece a curvas de I cuadrado T, y ahí viene también amarrado el tema de las clases que explicaba hace un momento. Subcarga, ese es más sencillo. Si uno tiene una corriente nominal, una corriente que esté por debajo de esto, ¿no? Y fuga tierra es, a ver, expliquemos qué es una fuga tierra.
estos arranques tienen 3 fases. Las 3 corrientes en principio deberán ser teóricamente las mismas. En la práctica existen pequeños desbalances, pero si algo hace contacto, una persona, por ejemplo, hace contacto con una de las fases en algún lugar, puede ser en bornes del motor, en cualquier parte, hace contacto con una de las fases, parte de la corriente de esa fase, en vez de irse hacia el motor, se va a ir hacia la persona. Por ende, esa corriente ya no va a ser igual que las otras dos. Y eso, hay equipos que detectan ese pequeño desbalance, porque es un pequeño desbalance, y esa es una fuga a tierra, ¿sí? Luego, fallas de tensión, sobretensión, acá es más sencilla la cosa. Si tengo una tensión nominal de 440 voltios, si estoy por 480, 490, va a ser sobretensión, subtensión, por debajo de la nominal, y falta de fase, que alguna de las fases no mida tensión. Otras fallas, bueno, fallas propias ya del motor. Puede ser recalentamiento en el motor, diferentes causas, puede ser rotor bloqueado, que es cuando el motor, algo en la carga, está haciendo que el motor, por más que uno le esté dando la corriente necesaria para que se mueva, pero por algo está trabado, bloqueado, ¿no? Y maniobras indeseadas. Dentro de las fallas que mencioné, solamente voy a profundizar un poquito en una que es de pronto lo más importante, cortocircuito, ¿no? Para definir un equipo en las características para poder proteger contra cortocircuito, hay 2 valores básicos. Una es la capacidad de ruptura, eso te lo tiene que dar la empresa o el diseñador eléctrico, te tiene que decir cuánto es la capacidad de ruptura de esa red. En industria, por ejemplo, es típico hablar de 65 kiloamperios, en temas residenciales es típico hablar de 3, 6 o 10 máximo, pero en realidad lo necesario basta y sobra con 3 o 6 kiloamperios. Y el segundo punto es el tipo de coordinación. Para explicar lo que es cortocircuito y dónde va esa protección, en el caso de ocurrir un cortocircuito, por ejemplo acá, en los bobinados del motor, tanto el contactor, el equipo de maniobra, como el relé térmico, no van a proteger contra el cortocircuito, lo único que van a hacer es se van a sobrecalentar hasta fundirse, hasta quemarse. La protección se coloca aguas arriba, es un fusible normalmente, o también se puede hacer con un guardamotor. Les mencioné los tipos de coordinación, ¿sí? Coordinación tipo 1, coordinación tipo 2. La coordinación tipo 1, ¿qué quiere decir? Que en caso de que ocurriera un cortocircuito al valor que ya nos dijo, como les mencionaba hace un momento, el diseñador, el equipo, se garantiza que el equipo se puede destruir, sí, pero que no va a hacer daño a la periferia, a lo que está alrededor. En este caso hablaríamos de los operadores, por ejemplo, no va a explotar, siempre y cuando no se supere la corriente de cortocircuito, ¿sí? Para la cual se seleccionó. Y la coordinación tipo 2 lo que dice es que en caso de ocurrir un cortocircuito que no supere el valor de la corriente de cortocircuito que definimos, el equipo no se va a destruir, el equipo va a poder ser utilizado nuevamente. Y la norma, que es esta de acá, la 60947-4-1, admite pequeñas reparaciones. ¿Cuáles son las típicas pequeñas reparaciones? En el caso de un contactor, por ejemplo, es el ejemplo típico que se da, que se cambien los contactos, nada más. Adelanto una parte. Básicamente hay 2 formas de pasar una selección de coordinación tipo 1 a coordinación tipo 2. Una es sobredimensionar los equipos, porque si se lo sobredimensionas, cuando ocurra la falla, el equipo va a ser tan robusto que igual la va a soportar. Y la otra es acortar el tiempo de la falla, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con los soft starters? En el caso, por ejemplo, de un arranque directo, todo esto está en tablas. En el caso de un arranque directo, cuando uno revisa las tablas para un arranque, por decir, de 10 kilowatts, y mira el tamaño del contactor, y luego lo compara con el contactor de tipo 2, uno se va a dar cuenta que está sobredimensionado y bastante, por ahí que en un 40%. Pero cuando el arranque no lo va a hacer con un arranque directo o con una estrella de triángulo, o sea, no con contactores, sino con equipos electrónicos como variadores o como soft starters, que son equipos de estado sólido, ahí no vale sobredimensionar, porque el electrónico igual se va a quemar. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es acortar el tiempo de la falla. Y es por eso que siempre se recomienda, y es lo que se hace en tablas, se muestra, para coordinación tipo 2 se colocan fusibles ultra rápidos, fusibles que acortan el tiempo de la falla y salvan el equipo, ¿no? Todos esos datos se pueden encontrar
en este material que está en la página de Siemens, todas las coordinaciones, bueno, coordinación tipo 1, coordinación tipo 2 y en todas las tensiones. Y ahora sí, pasamos a los que son los sistemas de arranque, empezando a hacer un pequeño comparativo. Desde el arranque directo, arranque estrella triángulo, arranque suave y finalmente variadores de velocidad, que realmente no es un arranque, pero que es un equipo que para algunas aplicaciones, digamos, molinos muy grandes, cargas demasiado pesadas, se llegan a utilizar como arranque, ¿no? Los requisitos del arranque en general, evitar picos de corriente y golpes de par, es lo que se va a repetir ahorita durante la revisión de los tipos de arranque. Rentabilidad, en el sentido de evitar fallas o paradas de planta innecesarias. Funciones de protección, porque algunos de estos equipos tienen funciones de protección incorporadas. Y la integración a la automatización, porque uno de estos equipos tiene la posibilidad de manejar un puerto de comunicación Profibus y poder integrarse a una plataforma de automatización, ¿no? Conectarse a un PLC. La comparación de los tipos de arranque. Si primero empezamos viendo lo que es tensión versus tiempo, voltaje versus tiempo, en un arranque directo, ¿cómo sería? Simplemente es un escalón. Es un contactor, así que yo cierro el contactor y automáticamente tengo la tensión plena. Ese arranque directo en lo que es corriente versus velocidad se comportaría así. Al darle tensión plena, estoy yendo a un pico de corriente para poder vencer lo más rápido posible el par necesario de la carga y del motor, y baja abruptamente hasta llegar a la corriente que realmente necesitan, que como ven es muchísimo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente de un arranque directo, bueno, si uno busca literatura, de repente más o menos oscila entre 3 y 14 veces, que es bastante grande el rango. En la práctica, un arranque directo estaríamos hablando entre unos 7 y 14 veces, si puede ser, la corriente nominal del motor, que es bastante más. Y lo que es el par tiene otro comportamiento, pero igual en el sentido de que arranca con un pico innecesario, ¿sí? Y luego baja, acá está el par nominal. Ahí el par sí es menos, el par son más o menos de, si la memoria, es 3 a 4 veces el par nominal del motor. Si uno va a un arranque estrella-triángulo, lo hace en dos tiempos, primero estrella, luego triángulo. Cuando uno lo ve en corriente dice, ah, sí, bueno, acá reduje la corriente inicial, estamos bien, pero igual tengo un pico posterior. Entonces, igual acá tengo un mayor consumo y del punto de vista del par, también partí con un par reducido, pero luego tuve un pico. El pico en el par representa desgaste mecánico en el motor, que con el tiempo va a ser mayor mantenimiento. Y finalmente lo que es un arranque suave. El arranque suave parte de una tensión, no parte de cero, tendría que ser un variador para que parta de cero o casi cero. Acá parte de una tensión y es lineal el crecimiento de tensión en el tiempo, hasta llegar a la tensión plena. El comportamiento en corriente es mucho mejor. A veces incluso se puede dar de que parta con una corriente igual que hubiera sido una estrella de triángulo. Se puede dar en el peor caso, pero no tiene el segundo pico. Entonces acá definitivamente sí hay ahorro en lo que es energía. Y en el caso del par se ve mucho mejor todavía la bondad de utilizar un soft starter o un arrancador suave. Parto con par reducido y no tengo tampoco el segundo golpe. Casi definitivamente no tengo el segundo golpe y el motor se maltrata menos. La tercera gráfica lo que muestra es cuando yo utilizo uno de los soft starter que tiene Siemens, que además de hacer el control de tensión, el arranque lo puede hacer controlando el par. Entonces ahí el que se comporta de manera lineal no es la tensión, sino que es el par. Esto se puede utilizar para cargas pesadas. ¿Sí? Este es el par. El 1 sería el arranque suave con rampa de tensión, esta gráfica de acá. Este es el 1, que se mejora aún más si es que yo utilizo arranque suave pero con regulación de par. Entonces, por ejemplo, en este caso, la carga tiene esta forma, lo que desperdicio como energía mecánica es mínimo. Si hubiera sido un arranque directo, el desperdicio sería todo esto, desde la línea verde hasta la línea negra, ¿sí? Entonces, como se ve, en el caso del gráfico 2, es el óptimo, pero
hay que ver costo-beneficios, aplica para cargas pesadas. Arranque directo, viéndolo un poquito más de detalle y con una gráfica de una carga, de ejemplo. Este es par versus velocidad. El comportamiento normal, si es que uno hace un arranque directo, del comportamiento normal del par o torque del motor sería este de acá, ¿sí? Y estamos asumiendo una carga cuadrática que tiene esta forma de la línea verde. Entonces, ¿cuál es lo que yo estoy teniendo ahorita en exceso de par que pudiera optimizarlo? Esto de acá, el par de aceleración. Es demasiado, no lo necesito. ¿Va a arrancar? Sí va a arrancar, pero estoy maltratando el motor innecesariamente. Y ese es el comportamiento de la corriente, ¿no? Picos igual problemas. Esto es lo que prima en el porqué de utilizar un arrancador suave. Picos, ya sea eléctrico o sea mecánico, son problemas. En un arranque estrella triángulo, que se vería así, ese es el comportamiento del par. La línea verde es como si hubiera arrancado en directo, ¿sí?, hasta llegar acá a la nominal. Ahora, la estrella triángulo partiría de acá, estrella, cambia a triángulo, ahí recibe un pico. Entonces, aquí, en la primera parte, hasta antes de que cambie el triángulo, está bastante bueno el arranque. Pero cuando hace el cambio a triángulo, acá es donde estoy dándole un golpe innecesario al motor. Y en lo que es corriente, la misma idea. La corriente del motor, o lo que realmente necesitaría, está bastante más bajo. Pero definitivamente, esto fue una mejora hace muchos años con respecto al arranque directo. Y en lo que es un arrancador suave, bueno, ya vimos cómo es el comportamiento, es mucho más cercano al comportamiento de la carga. Ahora, existen dos tecnologías o dos formas de hacer un arranque suave. Una es controlando únicamente dos fases, como se ve en este gráfico, con tiristores en antiparalelo para dejar pasar la onda completa, pero controlada. Y otra es controlando las tres fases, ¿sí? Cuando uno tiene control de tres fases, lo que permite hacer también es control de par. Cuando tengo solamente control de dos fases, solamente puedo optar por control de tensión. Adicionalmente, acá puedo adelantar que los arrancadores de Siemens todos tienen este contactor de bypass, no requiere un contactor de bypass externo, y el contactor acciona cuando el arranque terminó de realizarse, de manera que los tiristores ya dejan de funcionar, porque toda la corriente se va por el contactor y es un desgaste menor en la electrónica, lo que finalmente se traduce con un mayor tiempo de vida para el equipo. ¿Qué hacen los tiristores? Los tiristores lo que hacen es van liberando el nivel de tensión de manera progresiva. Los tiristores tienen un ángulo de disparo y lo que hacen es varían el ángulo de disparo de manera progresiva, hasta llegar a la tensión plena. ¿El por qué un arranque suave? Bueno, la corriente es proporcional a la tensión y el par es proporcional al cuadrado de la tensión. Como yo voy controlando tensión, mientras menor pueda ser la tensión durante el arranque, mucho menor, voy a lograr hacer mucho más óptimo en lo que es el par. Entonces voy a tener mucho ahorro en lo que es el desgaste mecánico. Tengo ahorro en energía eléctrica y ahorro o disminución en lo que es el desgaste mecánico. Esto también se da en los variadores, ¿no? Siemens maneja tres familias de soft starters o de arranques suaves. Una es la estándar, 3RW30, aplicaciones pequeñas. Otra que es la avanzada, 3RW40. Y la siguiente, y es mucho más robusta, vamos a ver ahora las características más adelante, es 3RW44. A grandes rasgos, para hacer una introducción con las dos primeras familias, 3RW30 y 40, 3RW30 hasta 106 amperios, 3RW40 dividido en dos subfamilias hasta 432 amperios. Los tres hacen arranque suave, el 3RW40 hace parada suave y los tres tienen bypass integrado. En el caso del 40, además, también puede hacer la protección del motor. Tiene la funcionalidad de un guardamotor, pero solamente con protección térmica, no magnética. En el caso del 40 se puede ajustar el límite de corriente. Tiene fallas de sobrecarga o señalización de fallas de sobrecarga. Tiene certificación ATEX si es que se requiere, no es estándar. Y las tres
manejan un algoritmo de balanceo de polaridad que también voy a explicar más adelante, que es lo más importante en estos tres equipos. El 3RW30. Manejamos 4 tamaños, ¿sí? Hasta 55 kilowatts en 440 voltios. Ojo, siempre es para cargas trifásicas. Si uno tiene una carga monofásica, un soft starter no aplica, no funciona. Las características básicas, bueno, algunas que hayamos estado mencionando. Se reduce el espacio, porque al reemplazar un estrella triángulo, que es lo típico, por un soft starter, requiero menos espacio porque tengo menos equipos. No tengo 3 contactores, no tengo el temporizador, es un único equipo. También reduzco el tiempo de montaje, no tengo que estar montando tantos equipos ni cableando tanto cable entre ellos. Protegen mecanismos mecánicos, ¿sí? Y también en el caso del 13RW30, bueno, en los casos de todos también evitan los picos de par. Acá vamos a ver un poquito más a detalle el equipo principal que tenemos que ver hoy día. El diseño es compacto, como lo pueden ver, y siempre la comparación se hace contra los arranques estándares y también con algunos arranques de la competencia. El sistema de contactos de puente integrado, que es una de las bondades que siempre Siemens ofrece. En las 3 familias de soft starter, el puente de contacto siempre es integrado, no requiere un contactor externo, lo cual también hace que la solución sea más compacta, requiera menos espacio en el tablero. Obviamente puede hacer arranque suave, incluye el algoritmo de balanceo de polaridad, que lo voy a explicar. Tiene una indicación de on, ¿sí?, de que el equipo está funcionando. Tiene también un contacto que te indica que está funcionando de on, que lo pueden ver acá. Y llega hasta 106 amperios. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Partes. 1. La tensión de servicio. Tensión de servicio se refiere a RST, ¿no? La entrada, la alimentación de fuerza. 2. Los bornes para la alimentación de control. 3. La entrada para el start, para darle el comando de arranque. 4 es una salida que te indica que ya arrancó, que esa salida es muy importante para poder hacer el cableado de control. 5, que es el LED de estado de device, te dice si el equipo como tal, todo el tiempo está que se hace un autodiagnóstico por ser un equipo electrónico, que eso no te lo hace un arranque de estrella de triángulo. El punto 6 es LED de estado de si ya entró el bypass o si hay una falla de bypass en el equipo. No se suele dar, pero si se diera, el equipo te lo va a indicar. El punto 7 es la regulación del tiempo de arranque. Son 20 segundos como máximo. El 8, la tensión inicial. Como les decía, un arrancador suave no parte desde 0 voltios. Y acá pueden ver que lo mínimo de lo que parte es de un 40%, eso está en porcentaje, de la corriente nominal. Y lo máximo que puede llegar es a 100%. Se puede comportar como si fuera un arranque directo, que no es lo que se suele hacer. La idea es que esté lo menos posible. Y 6 bornes de conexión al motor, que es la salida que se conecta hacia el motor, la salida de fuerza, ¿sí? Para lo que es parametrizaciones iniciales, la recomendación que siempre doy es intentar partir de 40% de tensión y darle 20 segundos. Cuando uno hace el primer arranque, si es que la carga requiere menos tiempo de arranque, va a escuchar, o sea, se va a escuchar o te va a dar la indicación, cualquiera de las dos formas, de que el arranque ya se acabó, o sea, ya pegó el contactor. Y no necesariamente va a ser en los 20 segundos, a pesar de que yo lo puse. Digamos que se escuchó a los 10 segundos o la señalización nos la dio a los 10 segundos, entonces yo puedo hacer luego un nuevo arranque, lo mantengo en 40, porque ya les dije, lo ideal es que la tensión sea lo menor posible, pero acá le varío a 10 segundos, ¿no? Si es que un primer arranque no lo puede hacer con estas características, ahí es donde recién uno comienza a ponerle mayor tensión, en vez de 40, por ahí ponerle 50, ponerle 60, o ponerle más tiempo, ¿no? De repente es una carga que tiene mucha inercia y requiere más tiempo en el arranque, puede ser. Entonces ahí es donde recién empieza la regulación fina. La parametrización, los primeros arranques de estos equipos, es así, es bastante
prueba y error. Y normalmente uno consigue arrancarlo al bien fino, digamos, óptimo, al tercer intento, máximo cuarto intento, normalmente. Este es un circuito típico para hacer el mando con pulsadores, que es lo que yo siempre recomiendo cuando se quiere implementar un pequeño laboratorio de pruebas, ¿no? Porque es el circuito más sencillo. Este sería el cableado de fuerza, ¿sí? Directo. Coloco una protección externa porque la requiero. El 13RW30, como vimos en slides anteriores, no tiene protección para el motor, entonces hay que colocarle necesariamente una protección externa. En los manuales o en el manual, que lo podemos ver acabando la presentación, están las tablas de selección dependiendo de la coordinación que uno quiere. En este caso, por ejemplo, es una coordinación tipo 1, porque no veo fusibles ultra rápidos. Pero sí o sí yo necesito colocar una protección termomagnética, que es la que vemos acá, ¿no? Lo otro que hay que tener cuidado es que un soft starter no puedo estar arrancándolo, apagando y prendiéndolo en un muy corto tiempo muchas veces. Esto también lo pueden encontrar en manuales. Recomendación, unas 5 o 6 veces, digamos. Hay aplicaciones que se puede hacer más, ahí sí hay que recurrir a manual, pero sin ninguna premisa yo pudiera asegurar que 5 o 6 veces no hay problema en una hora. Hay aplicaciones que permiten hasta 10 o 12 veces, pero para asegurarnos hay que ir a manual. ¿Por qué? Porque con cada arranque los tiristores sobrecalientan, y si sobrecalientan demasiado, se queman. En el caso del 13RW30, no va a haber una indicación de que el tiristor está sobrecalentado, entonces hay que esperar. Necesariamente hay que esperar, por lo menos entre arranque y arranque, entre 5 y 10 minutos, como les digo, depende de la aplicación. Para fines educativos, lo más probable es que baste con esperar 5 minutos, pero hay que revisarlo en manual. ¿Sí? Y el circuito de control es el que se muestra acá. Tiene un pulsador, el clásico pulsador verde normalmente abierto, un pulsador rojo normalmente cerrado, y este contacto de acá es el contacto que se ve aquí, en 1314. Es el que se cierra cuando el soft starter ya arrancó. Entonces cuando arrancó, el contacto se cierra y siempre está alimentando el control del soft starter y permanece encendido. Hasta que yo presiono el botón rojo, abro circuito y se apaga. Es bastante sencillo, muy similares en los otros dos soft starter que siguen, en el 40 y en el de 44. Les mencionaba el balanceo de polaridad, que es algo muy importante. Al tener solamente dos fases controladas, si es que uno viera con un osciloscopio el comportamiento de la corriente en cada fase versus el tiempo, vería que se generan pequeñas componentes de corriente continua que son dañinas para otros equipos en la red. Es lo que Siemens hizo, desarrolló la tecnología de balanceo de polaridad, que consiste en que los disparos de los tiristores no ocurren al mismo tiempo ni tampoco van a la misma velocidad. Entonces intenta asemejar que el triángulo de corriente, el triángulo fasorial, se asemeje lo más a un triángulo equilátero, ¿sí? Con eso logras eliminar los picos. Lo que de todas maneras va a ocurrir siempre es que las corrientes, como pueden ver acá, no aumentan a la misma velocidad, pero eso no daña la red ni tampoco daña el motor. Y se puede tener una diferencia máxima de 30% entre la corriente mayor y la corriente menor solamente en el arranque. Los siguientes soft starter que tenemos, el de 13RW40, llega hasta 250 kilowatts, aplicaciones más grandes, más robustas. Las bondades en general son las mismas y las diferencias principales es que tienen protección para el motor, esa es una, lo que les mencionaba hace un momento, que tienen la funcionalidad de protección térmica del motor. Siempre hay que colocarle una protección contra cortocircuito. También tiene la funcionalidad de rampa de parada. La rampa de parada, asimismo, también tiene la funcionalidad de protección intrínseca. Y protección intrínseca quiere decir que este soft starter tiene un sensor que todo el tiempo está monitoreando la temperatura de los tiristores. Entonces acá sí, si yo estoy arrancando más veces de lo que debería en un tiempo determinado del arrancador y el tiristor comienza, o los tiristores comienzan a recalentar,
simplemente va a parar y no nos va a permitir arrancar hasta que se enfríen. También tiene una funcionalidad de límite de corriente, y yo le puedo decir, independientemente de cómo se comportaría de manera natural la corriente en el arranque, yo la puedo limitar y le puedo decir no, no excedas el doble de la corriente o el triple de la corriente nominal. Y ahí hay que comenzar a jugar con otros parámetros, porque a veces como yo limito la corriente y ya le dije un tiempo de arranque, simplemente no va a arrancar y tengo que ampliarle el tiempo de arranque, ¿no? Ahí tiene unas cuantas funciones más. Igual que el 3RW30, tiene la tecnología de balanceo de polaridad, tiene la opción para trabajar en zonas clasificadas bajo ciertas condiciones. Bueno, igual que el 3RW30 y el 44, harto rendimiento, ampliación de rendimiento en espacio, son bastante compactos. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Esto sería, para un ejemplo, una estrella de triángulo de un arranque de 90 kilowatts, un tremendo armario con los contactores, temporizadores y bastante espacio. Y todo esto se puede reemplazar por un único equipo, mucho más compacto, ¿no? Podemos ver las dimensiones. El 3RW44 llega hasta 710 kilowatts y este sí tiene el control de las tres fases. Como mencionaba antes, esto nos permite hacer regulación de par. Este además también siempre trae un display gráfico que permite hacer una rápida parametrización. Tiene la opción, esa es opción, no es que venga siempre por defecto en los equipos, no, es una opción de comunicación en Profibus DP. Tiene protección de sobrecarga para el motor, también tiene protección intrínseca que se protege él mismo en el caso de sobrecalentamiento de los tiristores, limita la corriente igual que 3RW40, incluye bypass integrado igual que los otros dos soft starters, permite hacer conexión en raíz de 3, se puede hacer una conexión dentro de un triángulo de manera de que, por ejemplo, en este caso, en vez de llegar hasta 710 kilowatts, yo pudiera llegar hasta 1200 kilowatts. La verdad es que es algo no estándar, pero se pudiera dar. Y también tiene unas funciones que son bastante especiales y bastante específicas para determinados rubros. Una que es de función lento, ¿sí? Velocidad lenta. Otra que es de arranque y parada de bombas. Ya tienen un algoritmo determinado para el arranque y la parada de bombas, para evitar los golpes de ariete. Uno pudiera también hacer simplemente la parametrización de la rampa de arranque y la rampa de parada, pero para casos específicos de bombas, teniendo en cuenta el comportamiento cuadrático del arranque, ¿sí? Ya están hechos los algoritmos. Hay otra función de frenado integrada, que es un freno DC, para que frene muy rápido en caso de emergencia se puede utilizar. Pero siempre cuando uno va a utilizar o bien una velocidad lenta o el freno integrado, hay que tenerlo en cuenta desde que se selecciona el equipo, porque lo que uno termina haciendo al utilizar alguna de estas funciones es sobrecalentar los tiristores. Y nuevamente, sobrecalentar los tiristores siempre va a ser quitarles tiempo de vida. Entonces hay que dimensionarlos adecuadamente, hay que sobredimensionarlos. Así es como se ven en las pantallas de 3RW44. Se puede colocar en español. Y eso es todo. Para cerrar, solamente quisiera presentar el manual, que está en la página de Siemens, también en la dirección que se ve en la presentación, siemens.com/softstarters. Y este es el manual de 3RW30, 3RW40. También lo tenemos en español, esta es la versión en español. Están las indicaciones de cómo hacer el comisionamiento, cómo hacer el conexionado, cómo ubicar las fallas, los tipos de fallas. Algo muy rápido, dos cosas rápidas. Por ejemplo, el circuito que les mostraba se puede encontrar acá. Este es para 3RW40 y este es este es para el 30 y este es para el 40. En el caso del 30 es exactamente este, ¿no? ¿Sí? Y
otro dato que quería mostrarles. Vamos a ver si por acá... datos técnicos, por ejemplo acá. Acá está el procedimiento de cómo hacer la puesta en marcha de 3RW30. Te indica los dip switches, los valores que puede tomar, los valores sugeridos dependiendo del tipo de aplicación. Está absolutamente toda la información necesaria. También están las tablas de selección de protecciones. Es completo, no existe otro manual para este producto. Ya existen algunos accesorios, sí, pero incluso esos se pueden encontrar algo de detalle en este manual, que es el general. Bueno, eso es todo lo que quería mostrar. Muchas gracias por su tiempo.